Y bueno, de Chris Paul podemos decir que es alemán y que nació el 9 de febrero de 1972 y que descubrió el gótico porque, bueno, se metió como una especie de discoteca gótica, vio lo que había y le fascinó y entonces se enamoró del movimiento. Puede ser que se interesara en la música como alrededor de 9 años porque, bueno, él empezó a tocar la guitarra totalmente solo. Por eso digo que a lo mejor puede ser que tenga altas capacidades, al igual que Stephen King, y tengan una gran necesidad de creación. Ya sabéis que las personas muy inteligentes pues son muy creativas, así que creo que puede ser que esté por ahí, aunque nunca ha habido ningún informe ni nada que diga que nos haga creer pues que Paul puede tener estas capacidades. Sin embargo, es lo que parece dado su trabajo. Y sepáis que una curiosidad es que él, antes de ser cantante, productor, escritor y todo esto, pues trabajó en una farmacia. Y fue en 2001, cuando ya estaba viendo que Blue Taylor realmente triunfaba, cuando se dio cuenta del alcance de la banda, cuando se dio cuenta realmente de que era a esto a lo que él se quería dedicar. Además, Chris ya empezó a componer en 1992. De hecho, él las componía y hacía creaciones en cintas que luego vendía, o sea que ya por ahí desde muy joven y muy temprano empezó él a crear su propio negocio vendiendo su propia música. De Chris Paul, yo sé que conocéis Terminal Choice, pero la verdad es que en 1998 hasta el 2005 estuvo con otro proyecto llamado Tumor. Este lo descartó totalmente en 2008 y fue en 2008 cuando formó Miss Construction. Aquí el cantante es Ostor porque el cantante es el bajista de Terminal Choice y Chris en lo que se encarga es de componer y escribir las canciones. En 2002 formó Paint of the Progress y en el 2000 What Haste. Y lo más decepcionante de Paul es que no le gusta leer, así que apenas lee. Pero bueno, digamos que dentro de clave pues sí que tiene un poco de cultura en este sentido, porque digamos que tiene bastante, le gusta bastante el rollo vampírico, la literatura gótica y también pues el rollo de Hellraiser. Pero aquí vamos a hablar de su proyecto principal, Blue Tainted, que como sabéis significa ángel. Blue Tainted es un grupo de Dark Wave que las canciones pues empezaron a ser únicamente en alemán, pero luego empezaron a hacer canciones en alemán y en inglés. Es un grupo dark wave, pero muy conocido dentro del electro dark, y también tira de otros géneros musicales como el ethereal o el dream wave, que también están muy asociados dentro de la subcultura gótica. Como sabéis, una cosa es la escena gótica y luego pues los asociados o la subcultura gótica, que es mucho más amplia, gracias a Dios, y es la que va evolucionando. Así pues, los géneros musicales también nacen géneros musicales fusionados o bueno, que se van agregando porque como en este caso, pues al juntar dark wave con electro dark, pues fusiona y sale pues la música, por ejemplo, como de Blue Taylor. Que si os habéis fijado, su música habla mucho pues de los sentimientos más oscuros, de la introspección y digamos que de la profundidad espiritual. En un principio las dos voces femeninas, que eran Katy y Nina, pues bueno, la verdad es que hicieron una combinación perfecta y estuvieron con la banda durante 2 discos. En el 2000, Nina dejó la banda. Así que Katy pasó a ser la voz principal de la banda. Y Ginny Martin es la que tomó pues la segunda voz. Pero a finales del 2001, pues tanto Katy como Ginny dejan la formación de Blue Angel para crear su propia formación, su propio proyecto, que es Tristes de la Luna. Y aquí es cuando son reemplazadas por Constant y por Eva. Y bueno, aquí es cuando lo petan muchísimo, pues es cuando lanzan Angel Dust, que se convierte, entra dentro del top 100 mundial. De hecho, entran en el puesto número 58. Así que alcanzan muchísima fama. Si os habéis fijado, Blue Angel también tiene muchísimo simbolismo.
y sobre todo simbolismo que va directamente relacionado al vampirismo, a la novela gótica y al terror de este tipo de novelas pues más antiguas. Añadido a la novela gótica, a este terror clásico, a este rollo vampírico, se le añade pues un erotismo fetichista. De hecho, en su anterior banda, la que tuvieron que dejar por problemas legales, tanto era este rollo BDSM que ellos participaron en una expo sexual. Ellos básicamente lo que quieren hacernos entender es que el lado más oscuro dentro de este terror puede ser súper seductor y te puede hacer sentir muy atraído. Digamos que es algo así como buscar la sensualidad y la atracción en el lado más oscuro pues del ser humano. Además de que siempre van acompañados como que de estas imágenes vampíricas, oscuras, donde nos hacen creer que ciertas historias de amor pueden rozar perfectamente el horror y aún así ser totalmente encantadoras. Porque no dejan de ser historias de amor pues que unen la búsqueda de la vida eterna, la muerte y la sexualidad desde otro punto de vista. Como os digo, tienen mucho rollo vampírico, pero rollo vampírico, como os digo, ya más bien del cine de terror más clásico y de la novela gótica, sobre todo del principio, no del neogótico. Chris Paul ha sabido muy bien jugar con su carisma, porque realmente es muy carismático, y además ha sabido jugar muy bien con aquellas personas que le acompañan, aunque como veis cambian muchísimo de vocalista y de componentes, pero ha sabido jugar muy bien con este tipo de dualidades que tiene cuando está en el escenario, buscando a gente tan carismática como él. La verdad es que el hecho más importante fue cuando en 2008 pues se cumplió el 10º aniversario de Blood Angel y lanzaron pues el álbum lanzaron como un especial de unos 500 ejemplares que es que se agotó en 0, pero luego añadieron varias cosas como un álbum de fotografías, ¿no? Como un álbum de imágenes e ilustraciones y también un DVD para que se viera un poco lo que era el detrás de la cámara de esta banda. De nuevo, fue un total éxito, porque es que Blood Angel ha sido un éxito siempre y cada una de las veces que ha sacado un disco. Nunca ha dejado indiferente a nadie. También es verdad que a partir de este 10º aniversario como que se empieza a arriesgar un poco más y empieza a intentar crear un sonido un poco nuevo. Es bueno que cree algo porque se ve como nuevo, refrescante, más divertido, pero eso sí conservando la esencia que siempre ha tenido Blood Angel, porque si no la gente no iba a estar contento con este nuevo trabajo. Así que es algo que de nuevo se va a hacer muy bien. Y es que siempre intentan en cada álbum poner algo nuevo conservando la esencia vital de Blood Angel. Pero bueno, siguiendo con aquellas personas que abandonaban la banda, tenemos que en 2004, de nuevo, Eva, que era una de las vocalistas que había entrado, dejó el grupo para centrarse en sus estudios y en sus propios proyectos personales. Y así fue como aparece Ulrike Goldman, que es una de las miembros actuales del grupo de Blood Angel. En 2010 se va Constance, Anja Willow lo abandona en 2012 y en la actualidad pues están Ulrike Goldman, Vicky para la performance en el escenario y otras 2 voces más femeninas para lo mismo, para hacer una performance en el escenario. Así que como veis, realmente las voces femeninas como que no duran mucho. No es porque haya problemas con lo que es Chris Paul, sino porque la verdad es que le suele ir tan bien en lo que es la banda que luego pueden hacer frente a sus propios proyectos personales y a sus propios sueños y sus propias cosas. Y la verdad es que Chris Paul, por lo visto, mantiene muy buena relación con todos los componentes. Hablando de esto, ha habido una novedad con Anavanta. La verdad es que ha salido, unas noticias de Anavanta, de lo que está ocurriendo actualmente, de los ataques que está habiendo por antiguos miembros, así que si queréis que hable de la polémica que está habiendo con Anavanta, pues ponérmelo en los comentarios. Y como os decía, he hecho este vídeo porque este año se cumplen los 25 años de Blood Angel, y la verdad que Chris Paul ha hecho un homenaje muy chulo a la banda sacando un doble CD. Aquí nos muestra cómo es el pasado musical de Chris Paul y Blood Angel, pero también nos enseña cómo ha ido evolucionando disco tras disco esta banda. Puede ser que sea su proyecto más personal. Se verán los sentimientos más oscuros y profundos de los últimos años. Y además Chris Paul se aventura con nuevas canciones y nuevos estilos, fusionando pues aquello que más le gusta con nuevas vertientes y demás para traernos de nuevo nuevas canciones. Y es que Blood Angel nunca ha dejado de evolucionar y precisamente por eso es de las bandas más criticadas dentro de la subcultura gótica. Y con 25 nuevas canciones, pues Blood Angel intenta no solo fidelizar a aquellos fans de la banda que han seguido su recorrido y que siempre han estado a su lado, sino también intentar agregar pues nuevos seguidores que puedan disfrutar de la banda, porque ya sabéis que este año, entre el 2022 y 2023, ha habido un resurgimiento de la subcultura gótica, de la que por cierto ya hablaremos más adelante, porque es bastante importante hablar de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido teniendo grandes etapas la
su cultura gótica a la hora de destacar. ¿Por qué es de los más odiados Blue Angel? Bueno, porque la verdad es que los góticos más radicales, la cuestión de evolución no entra en su cabeza. Es decir, ellos pueden evolucionar como personas, a lo mejor no evolucionan como personas, pero los movimientos musicales y artísticos, por lo visto, para ellos no pueden evolucionar. Cuando la escena gótica, de la subcultura gótica, pues bueno, digamos que la diferencia que podía haber a partir de los 90 desapareció totalmente. Como siempre te digo, aquí se sube vídeos todos los días, ya sean vídeos directo o short, o sea que si tú no ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda comentarme, que los comentarios me dan la vida, y si quieres algún tipo de tema, pues no olvides ponerme en los comentarios, yo lo haré más pronto que tarde. Recuerda que puedes apoyar al canal con un super gracias, que es un botón con el símbolo del dólar aquí debajo, y que también puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo y de estrenos. Es decir, tú veas los vídeos antes que nadie. También me puedes seguir por mis redes sociales, y si eres pobre como yo, no pasa nada, porque la forma gratuita de ayudar al canal y que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido es me gusta, comparte, suscríbete. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. I just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness with